acá como estamos jugando, a que yo fuera el presidente de mi querido El Salvador, lo primero que haría yo al ser presidente de mi querido El Salvador, a donar los 5 años de mi sueldo a los 14 departamentos para infraestructura de mi país, qué es lo que necesita para que, para que esa infraestructura impulse la economía, impulse los demás proyectos y, y para impulsar toda esa economía e impulsar los proyectos, esos proyectos grandes, empezaría por carreteras pavimentadas en zonas rurales, escuelas dignas para esos niños, clínicas y hospitales con medicina, un buen programa pero en general para la agricultura, un retiro para esa vejez de esos viejitos que dan 50, 70 años de su vida produciendo para toda la sociedad salvadoreña, esos viejitos que se rompen el alma trabajando en el campo para producir maíz, frijol, maicillo, todo lo que es necesario, verdura, fruta, esos merecen un retiro digno para que cuando ya no tengan fuerzas, que vayan a llenar a una oficina una solicitud de retiro, algo digno que se les regrese cada mes, y trabajaría con los niños en las escuelas, desde prekinder hasta bachillerato en las escuelas y en las zonas rurales, en las zonas de donde seamos, implementaría una hora de clases, obligación, una hora de clases de fútbol, porque el fútbol es lo único que nos une a todos los salvadoreños, no importa de qué religión seamos, pero el fútbol nos une. Entonces tenemos que aprovechar esa cultura del fútbol para que estos niños desde prekinder, bachillerato, que compitan de grado contra grado, escuelas contra escuelas, y los entrenadores van a ser las maestras, los maestros, los directores, y todos esos niños, mire, todos esos niños van a querer a sus maestros, van a querer al director, se van a querer entre ellos. ¿Por qué? Porque se van a crear en una armonía de hermanos, porque eso es lo que hace el fútbol, eso es lo que hace el deporte. Así que hermanos, si yo fuera presidente, esas cosas es lo primeritito que pudiera en práctica. Aquí vamos a tratar de esos 6 temas, vamos a tratar por qué las carreteras pavimentadas en las zonas rurales, porque acuérdense, ya no son carretas, ya no son caballos, ya no son bueyes para alar esas carretas, ahora son vehículos. Entonces necesitamos carreteras pavimentadas en las zonas rurales para que todas esas personas que nos dan de comer, que tengan donde moverse rápido para ir a comprar todos sus productos que necesitan para cultivar, para que así vayan rápido y regresen rápido a seguir produciendo, y a todas esas personas para que no trabajen solo 6 meses, sino que trabajen todo el año. Yo les mandaría hacer un pozo en las zonas que son de cultivo, que solo en invierno y que en el verano no pueden cultivar porque no tiene agua. Entonces se abrirían pozos para que estas personas todas trabajen, para, para que haya más comida y que la comida se haga más barata. Y también, imagínense todo lo que haría solo pavimentar, pero yo no estoy hablando solo pavimentar calles, no, todas esas cosas que acabo de mencionar al principio de esta idea, tienen que ser completas, no tienen que ser solo remiendos. Y imagínense, con solo las calles pavimentadas que tuviéramos en la zona rural, y compraría esas haciendas que no están produciendo, esos terrenos que no están produciendo y que están a buen precio. Yo como presidente las compraría para el Estado, para repartirle en toda esa gente que le gusta trabajar, y esa gente que se casa y que va a formar su familia y que no tiene dónde vivir, que vayan a llenar una aplicación
para que les den una parcela, pero no regalada, simplemente para que la trabaje y tengan donde vivir. Y si ahí quieren vivir años, quieren vivir 100 años, perfecto, no hay ningún problema. Lo único es que no lo pueden vender, se les va a dar que para que vivan y que cultiven, pero no regalado, porque si se lo regala a los 2 3 meses ya lo vendieron. Así que esos son mis proyectos, esa es mi manera de ver cómo para poder salir de todo ese problema social que tenemos en El Salvador. Y si, y si, y si, y si tenemos calles pavimentadas, imagínense, construimos todo El Salvador en las zonas rurales, allá en cualquier rinconcito de mi querido El Salvador, zonas rurales, pavimentamos las calles, ¿se imaginan? De ahí el gobierno le va a llegar un montón de impuestos. ¿Por qué? Porque con solo pavimentar las calles en las rurales, mire, todos esos 4 millones de salvadoreños que andamos fuera de nuestro país, vamos a ir a querer a comprar un lote. Y si compramos el lote vamos a querer construir, vamos a comprar cemento, grava, hierro, tejas, block, duralita. Bueno, mire, ¿y quién le llega ese montón de dinero? Imagínense cómo todo el mundo nos pondríamos a trabajar con solo las calles pavimentadas, porque imagínense, pavimentamos todas esas zonas rurales, imagínense toda esa comunidad, todos van a trabajar, pero no, general, a nivel general lo haría yo. Y yo les digo, mire, de ahí miren que van a comprar semilla de grama para ponerle grama, van a comprar flores, van a comprar plantas, van a comprar motos, van a comprar bicicletas, van a comprar carros, imagínense, impuestos para el gobierno. Así que yo les digo, miren, y usted me dice, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? Y yo les digo, miren, con solo, imagínense, esos sobresueldos que tienen los políticos, esos empleados que nosotros les pagamos, con solo los sobresueldos de todos esos que trabajan en el gobierno, con eso hasta nos sobra para hacer esa infraestructura que tanto necesitamos en El Salvador. Y no digamos, imagínense que los que andamos fuera de nuestro país, mandamos a El Salvador 10.000 millones de dólares, imaginan. Y de esos 10.000 millones de dólares que mandamos para El Salvador, mire, son 1.500 dólares de impuestos que se pagan de esos 10.000 millones de dólares. ¿Se imaginan? Con solo los impuestos que se pagan para de esos 10.000 millones que mandamos, con eso, imagínense, con esos 1.500 de impuestos que se cobran, imagínense, con solo los sobresueldos todos esos políticos y ese dinero de los impuestos, con eso, mire, tenemos que en 5 años tenemos pavimentado todo El Salvador, completamente todo. ¿Se imaginan todo lo que lograríamos con solo las calles pavimentadas? No digamos, imagínense, dándole todas esas herramientas a esos campesinos, dándoles las carreteras pavimentadas, unas escuelas dignas, clínicas, hospitales con medicina, un buen programa de agricultura, un retiro para la vejez que tanto lo merecen, trabajar con nuestros niños en las escuelas y en nuestras zonas rurales en fútbol. Mire, salimos ganando todo, no va a haber delincuencia, va a haber mucho trabajo para todos en general. ¿Y quiénes son los más beneficiados cuando hay ese que imagínense 11 millones de salvadoreños trabajando, imagínense? ¿Y quiénes van a ser los más beneficiados con ese sistema? Los empresarios, los profesionales, el gobierno. ¿Por qué? Porque nuestra zona es zona rural y nosotros los campesinos, nosotros, mire, somos tan felices, tan autosuficientes, que nosotros solo necesitamos herramientas para producir, para que nuestro país sea primer mundo. Así que, hermanos salvadoreños, esa es la idea del profe Francisco, jugando a ser presidente, mi querido Salvador. Como dice Arnold, hasta la vista, baby.